Bienvenidos a las crónicas que perdieron el amor. Si eres amante de las historias que exploran lo más profundo de las emociones humanas, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para ayudarnos a seguir creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Simón Ortega había pasado toda su vida buscando el éxito. Su historia era la de un hombre que, desde joven, había trabajado incansablemente para llegar a la cima. Criado en un vecindario modesto, con padres que luchaban día tras día para salir adelante, Simón sabía que el esfuerzo era el único camino hacia una vida mejor. Mientras que muchos de sus amigos se conformaban con trabajos simples, él ya con 18 años estaba manejando un equipo de limpieza para algunas de las empresas más grandes de la ciudad. A sus 29 años, Simón había logrado lo que muchos habrían considerado imposible. Había transformado su pequeña empresa de limpieza en una de las más grandes y exitosas del país. Su negocio manejaba oficinas de grandes corporaciones, cadenas de tiendas y hasta edificios de lujo, con contratos que no paraban de llegar. En cuanto a su vida personal, se casó con Carmen, una mujer que había conocido en una fiesta de la universidad, con la que había compartido sus sueños y ambiciones. Carmen, por su parte, también había logrado mucho. Después de graduarse en contabilidad, comenzó a trabajar en una empresa de construcción y rápidamente ascendió a la jefatura de su departamento. Ambos tenían un estilo de vida envidiable. No necesitaban mucho para sentirse completos. Disfrutaban de su libertad, viajaban cuando lo deseaban y se permitían lujos que otros solo podían soñar. No tenían hijos todavía, y aunque en sus conversaciones sobre el futuro hablaban de la posibilidad de tenerlos, no parecía ser algo inmediato. Su relación estaba basada en la comodidad, la estabilidad económica y, a su manera, el amor. Sin embargo, todo comenzó a cambiar una tarde en que Simón estaba trabajando en su oficina, revisando un par de contratos. Su secretaria, Mariana, tocó la puerta y le informó que alguien había llegado a la recepción pidiendo verlo. Simón levantó la vista de sus papeles, un poco sorprendido, ya que no esperaba visitas. Mariana le entregó una tarjeta que, al mirarla, Simón vio que pertenecía a un tal Raúl García, detective privado. ¿Raúl García? Simón pensó por un momento. No conocía a nadie con ese nombre. Por curiosidad, pidió que lo enviaran a su oficina. Unos minutos después, Raúl entró con paso firme. Era un hombre de unos 40 años, de aspecto profesional, vestido con un traje oscuro. Su porte y su mirada calculadora no dejaron dudas de que era alguien acostumbrado a la discreción. «Buenas tardes, Simón», dijo Raúl con una sonrisa profesional. «Gracias por recibirme». Simón extendió la mano, sorprendido por la repentina aparición de este hombre, y lo invitó a tomar asiento. «¿En qué puedo ayudarte, Raúl?», preguntó Simón, curioso, sin entender del todo el motivo de la visita. Raúl se sentó con tranquilidad, observando a Simón durante un instante antes de responder. Su tono era suave, pero su mirada era penetrante. «Vengo por un asunto delicado», comenzó. «Estoy trabajando para un cliente que sospecha que su esposa podría estar siendo infiel. He estado investigando, y en mi investigación ha surgido algo que creo que te podría interesar». Simón frunció el ceño, desconcertado. No estaba seguro de qué relación podría haber entre este hombre y él, pero decidió escuchar. «Mi cliente tiene pruebas de que su esposa ha estado en contacto con un hombre llamado Jared Nelson, un vendedor de Hancock Manufacturing, una de las empresas con las que tú trabajas», explicó Raúl. «Este hombre ha estado enviando flores, mensajes, y ha sacado a la esposa de mi cliente a almorzar, lo típico de una aventura, hasta que se metió en un terreno más peligroso. Ahora, Jared está intentando organizar una escapada de fin de semana con ella». Simón se quedó en silencio por un momento. Había algo en ese nombre, Hancock Manufacturing, que le resultaba familiar.
Carmen trabajaba en esa misma empresa, era responsable de las compras y de la gestión de crédito, y siempre hablaba de los proyectos con los que estaban involucrados. No pudo evitar que un escalofrío recorriera su cuerpo. «¿Qué tiene esto que ver conmigo?», preguntó, tratando de mantener la calma. «No creo que mi esposa esté involucrada en algo así». Raúl levantó una mano, dándole a entender que no estaba sugiriendo nada aún, pero que la situación era más complicada de lo que parecía. «Lo que quiero es que me ayudes a recopilar información, Simón». Raúl se inclinó hacia adelante. «Mi cliente me ha pedido que investigue a fondo. Necesito saber si el hombre con el que está tratando, Jared, tiene alguna relación más profunda con otras mujeres casadas en esta ciudad. Sé que tú gestionas la limpieza de algunas oficinas en empresas de la ciudad, y me preguntaba si podrías conseguir que tu personal recoja cualquier tipo de nota o flor que se haya dejado en la oficina de tu esposa, Carmen». Simón se quedó en shock al escuchar esas palabras. ¿Carmen? No podía ser. Aún no quería creerlo, pero el nombre de su esposa estaba en medio de una posible traición. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué no le había contado nada sobre este tal Jared? «¿Cómo podría ayudarte?», Simón preguntó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Raúl sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. En ella había un número de teléfono, el de la CEO de la empresa de Carmen. «Puedes llamarla para verificar la autorización que tenemos para investigar a fondo este caso». Raúl le sonrió de manera confiada. «Nos han dado permiso para recolectar cualquier evidencia de las oficinas de tu esposa. No habrá problemas legales, ya que las compañías están al tanto». Simón no podía creer lo que estaba escuchando. Sin saber bien qué hacer, decidió hacer una llamada rápida al número de la CEO. Esta contestó de inmediato, sin perder tiempo. El tono de la conversación fue frío, pero firme. «Sí, Simon», dijo la CEO. «Carmen ha estado involucrada en este asunto, y el CEO ha aprobado que la investigación siga su curso. No te preocupes, estamos dispuestos a colaborar». Simón colgó el teléfono, desconcertado, pero también agradecido por la rapidez de la confirmación. Algo no cuadraba. Había demasiados cabos sueltos, y el simple hecho de saber que Carmen estaba involucrada con este tal Jared le provocaba una sensación de malestar creciente. De alguna manera, se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. «Está bien, Raúl», dijo Simón, con voz firme, aunque aún estaba digiriendo la información. «Haré lo que pides, pero te aviso, voy a estar muy pendiente de todo esto. Y si mi esposa está involucrada en lo que sospechas, me aseguraré de que su conducta tenga consecuencias». Raúl asintió con una sonrisa confiada. No parecía sorprendido, y al contrario, parecía complacido con la disposición de Simón para colaborar. «Eso es todo lo que pido». «Gracias por tu ayuda, Simón. Esto no solo ayudará a tu amigo, sino también a salvar tu matrimonio si lo llegamos a necesitar». Simón se quedó mirando a Raúl mientras salía de su oficina. Las palabras del detective resonaban en su cabeza. Algo en su interior le decía que se avecinaba una tormenta, y no sabía si estaba listo para afrontarla. Simón Ortega se quedó sentado en su oficina durante unos minutos después de que Raúl saliera. Las palabras del detective seguían resonando en su cabeza, mezcladas con un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo: incertidumbre. Aunque había querido creer en la solidez de su matrimonio con Carmen, algo en lo más profundo de su ser le decía que tal vez las cosas no eran tan perfectas como parecían. El sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Mariana, su secretaria, que le informaba que tenía una llamada de la CEO de la empresa de Carmen. Simón no dudó ni un segundo y le pidió que la conectara de inmediato. «Simón, soy Clara», dijo la voz firme al otro lado de la línea. «Quiero que sepas que estoy al tanto de todo lo que está sucediendo. Raúl está trabajando en el caso de Jared Nelson y quiero asegurarme de que no haya complicaciones para todos los involucrados». Simón escuchó atentamente,
sin saber qué esperar. El tono de Clara era serio, pero también parecía que lo apoyaba en la situación. «¿Entonces sabes lo que está pasando?», preguntó Simón con un dejo de desesperación en su voz. «¿Por qué Carmen no me ha dicho nada sobre este tal Jared?». Clara hizo una pausa antes de responder. «Lo sé todo, Simón. Mi objetivo ahora es asegurarnos de que este asunto no afecte a la empresa ni a su reputación. Jared ha estado involucrado en varios incidentes y queremos ponerle fin a esto de inmediato. Si hay algo que podamos hacer para ayudarte, no dudes en decírmelo». Simón asintió, aunque no podía dejar de pensar en el sufrimiento que estaba por venir. Sabía que este asunto iba a cambiarlo todo, pero al mismo tiempo tenía la sensación de que estaba perdiendo el control de su vida, de su matrimonio y de su futuro. No podía evitar sentir que algo se estaba desmoronando en su interior. Al colgar, se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina. Necesitaba encontrar una solución, una forma de evitar que este asunto escalara aún más. Decidió que lo mejor sería comenzar a recopilar toda la información posible, para entender la magnitud de la traición que su esposa podría estar cometiendo. A lo largo de los días siguientes, Simón estuvo más enfocado que nunca en su negocio. Aunque su mente seguía siendo ocupada por las preguntas sin respuesta sobre la infidelidad de Carmen, no podía permitirse perder el control. En las reuniones de trabajo, su equipo lo veía tranquilo, pero en el fondo, algo estaba a punto de explotar. Al final de cada jornada, Simón revisaba los mensajes de Raúl y de su equipo, las imágenes que le enviaban, las notas encontradas en la oficina de Carmen y las pistas que iba recopilando no hacían más que aumentar su ansiedad. La sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible lo perseguía en cada paso que daba. Pero a pesar de todo, había una parte de él que aún no quería creer lo peor. Tal vez, pensó, todo esto era una gran confusión. Después de todo, había pasado tanto tiempo con Carmen, construyendo una vida juntos. ¿Cómo podría ella hacerle esto? El lunes siguiente, cuando Simón regresó a su oficina después de un fin de semana de angustia y reflexión, encontró un mensaje de Raúl. El detective le había enviado un archivo con más detalles sobre el comportamiento de Carmen y Jared. Simón lo abrió con manos temblorosas, sabiendo que lo que iba a descubrir podría destruir su mundo. El archivo contenía fotos de Carmen y Jared en varios almuerzos y reuniones, donde se veían más cercanos de lo que Simón habría querido imaginar. También había varios mensajes entre ellos, algunos inocentes, pero otros claramente insinuantes. Jared había estado presionando a Carmen para que aceptara su propuesta de un fin de semana fuera de la ciudad. Las palabras en los mensajes eran claras. «No será un engaño si no lo ves así. Solo déjate llevar y verás lo que podemos hacer por ti». Simón sintió un nudo en el estómago al leer esos mensajes. La humillación y la rabia se apoderaron de él. De repente, todo el amor que había sentido por Carmen se desvaneció, y una sensación de vacío lo invadió. ¿Cómo pudo ella hacerle esto? Por la noche, mientras cenaban juntos, Simón notó que Carmen estaba más distante de lo usual. Ella le hablaba como siempre, pero había algo en sus ojos, una evasiva, que lo hizo sentir incómodo. Los dos comieron en silencio, con Simón haciendo todo lo posible para mantener la compostura. No podía dejar que ella notara que ya sabía lo que estaba pasando. Si lo hacía, todo estaría perdido. A la mañana siguiente, Simón decidió ir más allá. Llamó a su abogado para discutir lo que había descubierto. El abogado, al escuchar los detalles, le sugirió que tomara medidas inmediatas. Había suficientes pruebas para proceder con el divorcio, pero Simón sabía que quería más que eso. No solo quería que Carmen pagara por su traición, quería que Jared también sufriera las consecuencias de sus actos. «Necesitamos actuar rápido, Simón. Si realmente quieres que esto termine de la mejor manera posible, lo mejor será que comiences a preparar los documentos de divorcio ahora mismo».
le aconsejó el abogado. Simón asintió. La sensación de estar atrapado entre la ira y la tristeza lo consumía, pero sabía que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. A la tarde siguiente, Simón recibió una llamada de Raúl. El detective le informó que había encontrado más pruebas en el hotel donde Carmen y Jared planeaban reunirse. Simón no pudo evitar sentir una punzada de dolor al escuchar esas palabras. Todo estaba a punto de hacerse realidad. A esa misma hora, Carmen llegó a casa con una expresión ansiosa. Parecía estar esperando algo, pero Simón ya no quería más sorpresas. En su mente, el plan estaba claro. Cuando Carmen se acercó para darle un beso, él la detuvo. Necesitaba enfrentarla, necesitaba decirle lo que sabía. «Carmen, tenemos que hablar», dijo Simón con voz grave. Ella se detuvo, sorprendida por la seriedad en su tono. Los ojos de Simón estaban llenos de determinación, mientras que los de Carmen mostraban un atisbo de miedo. «Sé lo que has estado haciendo, Carmen», dijo Simón, sin poder contener la ira que había estado acumulando durante semanas. «No me importa lo que tengas que decir, ya sé todo». Carmen intentó defenderse, pero Simón no la dejó hablar. Mostró las pruebas, las fotos, los mensajes, y le dejó en claro que no había vuelta atrás. La traición que había sufrido lo había cambiado para siempre. Ya no podía mirar a Carmen de la misma manera. Ella intentó pedir perdón, a decir que todo había sido un error, pero Simón ya no quería escuchar. Lo que había sucedido no tenía justificación. Los años que habían pasado juntos, construyendo una vida, ahora parecían vacíos y falsos. «Ya es tarde, Carmen. Ya no hay nada que puedas decir. Es hora de que pagues por lo que has hecho». Simón se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Así comenzó el fin de su matrimonio, un final marcado por la traición y la lucha por la dignidad. Simón caminaba por su casa con la mente en caos. La noche anterior había sido el punto de inflexión, el momento en el que se dio cuenta de la magnitud de la traición de Carmen. Lo que comenzó como una pequeña sospecha se había convertido en una cruel realidad. Todo lo que había construido con ella, toda su confianza, todo su amor, se desmoronaba ante sus ojos. En su mente aún resonaban las palabras que Carmen le había dicho horas antes, cuando ella intentó justificar lo injustificable, cuando intentó minimizar lo que estabas haciendo. «No era nada serio, Simón, solo algo para revivir la chispa», decía Carmen con una voz temblorosa, como si esperara que esas palabras pudieran borrar el daño que ya había causado. Simón había escuchado, pero sus palabras ya no significaban nada. Él había visto las pruebas, las fotos, los mensajes, y aunque en su corazón todavía quedaba una pequeña chispa de esperanza, su mente sabía la verdad. Carmen le había fallado de la manera más cruel y desgarradora. Había cruzado una línea que no se podía borrar. Ahora solo quedaba decidir qué hacer con todo eso. El sol comenzaba a caer, y Simón todavía no había hablado con Carmen. La idea de enfrentarla otra vez lo hacía sentir como si fuera a enfrentarse a algo mucho más grande que solo a su esposa. Sabía que estaba a punto de tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, y aunque no había vuelta atrás, el dolor de la incertidumbre seguía envolviéndolo. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Necesitaba cerrar este capítulo, por difícil que fuera. A lo largo del día, Simón se dedicó a revisar todos los documentos que su abogado había preparado para el divorcio. Había sido una conversación breve pero importante, un encuentro que lo había dejado con más preguntas que respuestas. Las opciones eran claras. Podía seguir adelante con la separación, mantener la empresa intacta y dividir sus bienes, o podría intentar salvar su matrimonio, un matrimonio que ahora se sentía roto en 1000 pedazos. Pero una parte de él sabía que no podía simplemente dejar todo atrás. No era la solución más fácil, pero tenía que hacerlo por sí mismo, por su futuro, por el respeto que le debía a su dignidad.
Aunque el amor seguía estando presente en algún rincón de su ser, la traición lo había dejado marcado de una manera irreversible. Ahora no quedaba más que enfrentar las consecuencias. Cuando Carmen llegó esa tarde, Simón ya había tomado una decisión. La puerta de la casa se abrió con el sonido familiar de la cerradura, pero Simón no se movió de su lugar en el salón. Él la escuchó caminar por la casa, como si nada estuviera pasando, como si todo fuera igual a antes. Sin embargo, él sabía que no había vuelta atrás. El silencio entre ellos era denso, pesado, como una niebla que no se podía disipar. Finalmente, Carmen apareció en la puerta del salón. Su rostro reflejaba preocupación, como si esperara encontrar a Simón esperando con los brazos abiertos, como si todo lo que había hecho no fuera más que una equivocación pasajera. Pero Simón no estaba dispuesto a dejar que eso pasara. «Simón, ¿podemos hablar?», dijo Carmen, su voz suave, pero llena de una ansiedad que le resultó incómoda. Simón la miró fijamente. Sus ojos reflejaban la tristeza que sentía por dentro, pero también una dureza que no había mostrado antes. Sabía que lo que iba a decir iba a cambiarlo todo. «Claro que podemos hablar», respondió con una calma tensa. «Pero no me vengas con excusas, Carmen. Sé lo que has hecho. Sé lo que está pasando». Carmen se quedó quieta en el umbral, sin saber cómo reaccionar. Había esperado esta confrontación, pero no de esta manera. Su mente intentaba encontrar las palabras correctas, pero sabía que no había nada que pudiera decir para arreglar lo que había hecho. «Simón, yo no sé qué decir. No era algo serio, no era lo que parece». Su voz temblaba, pero Simón ya no podía escucharla de la misma manera. Él se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el jardín, como si buscara algo fuera de sí mismo, algo que pudiera encontrar en la naturaleza, algo que le diera la paz que necesitaba. Pero en su corazón sabía que la paz se había ido. El amor, el respeto, la confianza, todo eso se había desvanecido, y no había nada que pudiera hacer para recuperarlo. «No, Carmen, esto no es algo que se pueda justificar con palabras. Lo que has hecho va más allá de un simple error. Me has fallado, y lo peor es que ni siquiera tuviste la decencia de ser honesta conmigo». Su voz se elevó un poco. La rabia empezaba a aflorar. Carmen dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas. «Simón, lo siento, de verdad. Yo me dejé llevar, pero nunca fue mi intención hacerte daño. Nunca fue mi intención que llegáramos a esto, pero no puedo cambiar lo que pasó». Simón la miró directamente a los ojos, sin flaquear. No había amor en su mirada, solo una frialdad que lo sorprendió a él mismo. «No, Carmen, tú no entiendes. No estoy aquí para que me digas lo que ya sé. Estoy aquí para que tú enfrentes las consecuencias de lo que has hecho. No puedes seguir viviendo en esta mentira. Tienes que tomar responsabilidad». Carmen se quedó en silencio. Las lágrimas comenzaron a caer, pero Simón no podía sentir pena por ella. El daño ya estaba hecho, y ahora tenía que enfrentarse a su propia verdad. La verdad que, por más que lo intentara, nunca podría ignorar. «¿Qué vamos a hacer ahora, Simón?», preguntó Carmen, su voz rota. Simón la miró con dureza. «Lo que hagamos ahora depende de ti, Carmen. Si decides quedarte con él, si decides continuar con este juego, entonces nuestro matrimonio está terminado. No voy a quedarme en una relación que se basa en la mentira. Yo necesito algo real, algo genuino. Si no puedes dármelo, entonces todo esto termina aquí». Carmen temblaba. Su cuerpo estaba completamente destrozado. Pero Simón ya no sentía compasión. No había espacio para la debilidad. Había que tomar decisiones, no quedarse atrapado en la tristeza. «¿Me vas a dejar por esto?», preguntó Carmen, con la voz quebrada. Simón respiró profundamente, dándose cuenta de que había llegado al final del camino. No podía seguir dándole más oportunidades. Ya no era cuestión de amor, sino de respeto y dignidad. «Sí, Carmen,
Me voy, pero antes de que lo hagas tú, quiero que sepas que todo lo que hemos construido juntos se ha ido. Ya no hay vuelta atrás. Lo que tú decidas hacer ahora es responsabilidad tuya. Carmen no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. El sonido de sus pasos se desvaneció, mientras Simón permanecía en silencio, con el peso de la decisión aplastando su pecho. La mañana después de la confrontación con Carmen, se extendió con una sensación de vacío que parecía impregnarse en cada rincón de la casa. El sol aún no había subido completamente cuando Simón se levantó, como si la luz del día no fuera suficiente para iluminar la oscuridad que se había apoderado de su vida. La casa, antes un lugar lleno de risas y conversaciones, ahora le parecía vacía, como una carcasa hueca que apenas contenía recuerdos. Mientras caminaba por el pasillo, sus ojos se posaron sobre el lugar donde Carmen solía estar. El mismo lugar en el que había pasado innumerables momentos de su vida, compartiendo sueños, risas y proyectos. Ahora, todo eso le parecía ajeno, como si estuviera viendo una película que ya había dejado de interesarle. El sonido del reloj de la pared le recordó que el tiempo seguía avanzando, implacable e indiferente a su dolor. Miró a su alrededor, buscando algo que le diera consuelo, pero la verdad es que nada parecía tener sentido. Carmen había roto el acuerdo tácito que ambos habían hecho: estar juntos, pase lo que pase. No se trataba solo de un error, ni siquiera de una falta temporal de juicio. Se trataba de una traición profunda, de un quiebre en la confianza que había sido la base de su relación. Él se había entregado, con sus virtudes y defectos, con su amor y vulnerabilidad. Y Carmen, en su lugar, había construido una mentira. Ahora él se encontraba solo, con la sombra de sus propios recuerdos, con la angustia de lo que debía hacer a continuación. Simón caminó hacia la cocina y preparó un café. La rutina, al menos, aún le ofrecía algo de consuelo. No era el mismo café que compartía con Carmen por las mañanas, cuando intercambiaban historias de su día y se reían por las pequeñas cosas. Ahora, cada sorbo de esa taza era un recordatorio amargo de lo que había perdido. Sin embargo, sabía que no podía quedarse atrapado en esa amargura. No podía dejar que su vida se desmoronara por completo. Carmen ya había tomado su decisión, y él también debía hacerlo. Ya no quedaba espacio para las dudas. Su mente había sido clara desde el momento en que vio las pruebas. Sabía lo que debía hacer. El teléfono de Simón vibró en la mesa, sacándolo de su trance. Era un mensaje de su abogado, Javier. Simón no había hablado mucho con él desde que firmaron el acuerdo prematrimonial, pero sabía que Javier era confiable y siempre tenía las soluciones adecuadas cuando se trataba de negocios. «Necesito hablar contigo», decía el mensaje. «Lo antes posible. Es urgente». Simón leyó el mensaje con atención y respiró hondo. Tenía una corazonada de que este día estaba a punto de volverse aún más complicado de lo que ya era. Se levantó y antes de responder, caminó hacia el baño. Se miró en el espejo, tratando de encontrar algo en su reflejo que lo conectara con el hombre que había sido antes de todo esto. ¿Quién era él ahora? ¿El hombre que había construido una vida con Carmen? ¿El hombre que confiaba ciegamente en ella? ¿O el hombre que había descubierto, de la manera más dolorosa, que su vida y su matrimonio estaban llenos de mentiras? La respuesta era incierta, pero una cosa era clara. Ya no podía seguir adelante de la misma manera. Ya no podía seguir siendo el hombre que aceptaba pasivamente lo que le daban. Ahora debía ser alguien que tomara las riendas de su destino. Se sentó en el borde de la cama, mirando al frente. Su corazón latía fuerte, con una mezcla de rabia y tristeza. La sensación de traición aún le quemaba en el pecho. Sin embargo, sabía que no podía dejar que ese sentimiento lo consumiera por completo. Simón respiró profundamente, tomando su teléfono nuevamente. Marcó el número de Javier y cuando el abogado contestó, le pidió que se reúnaran de inmediato.
Javier aceptó sin hacer preguntas. Sabía que algo importante estaba sucediendo, algo que tenía que ver con el divorcio inminente de Simón. Cuando Simón llegó al despacho de Javier, se sentó en la silla frente a él, sin saber bien por dónde empezar. Javier lo observó detenidamente antes de hablar. «Simón, ¿qué está pasando?», preguntó con voz grave. Simón lo miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía si las palabras que iba a decir serían suficientes para explicar lo que había ocurrido en su vida. Sin embargo, lo que sí sabía era que ya no podía callar. «Carmen me ha traicionado», dijo con la voz quebrada. «Ha estado viendo a otro hombre, a Jared Nelson. Y no solo eso, estaba a punto de irse con él este fin de semana. El plan era irse a un hotel con él, como si nada estuviera pasando. Y lo peor es que me lo ocultó todo este tiempo». Javier permaneció en silencio unos segundos, procesando lo que Simón le había dicho. Sabía que los matrimonios enfrentaban muchas dificultades, pero este caso era diferente. Había un grado de traición que no se podía ignorar. «¿Tienes pruebas de todo esto?», preguntó Javier, con la calma que lo caracterizaba. Simón sacó el teléfono de su bolsillo y le mostró las capturas de pantalla de los mensajes y las fotos que había encontrado en el teléfono de Carmen. Javier las observó con detenimiento y luego asintió. «Eso es más que suficiente», dijo. «Lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos de que todo esté legalmente cubierto. El divorcio es una opción, pero tenemos que hacer los arreglos adecuados para proteger tus bienes y tus intereses». Simón asintió, sintiendo que una parte de él finalmente había comenzado a aceptar la realidad de lo que estaba ocurriendo. El matrimonio de muchos años, la confianza, todo eso ya no tenía valor. Carmen había elegido otro camino, y ahora Simón debía hacer lo mismo. «Tengo que hacerlo», dijo, con una resolución en su voz. «No voy a quedarme atrapado en esta mentira. Tengo que seguir adelante y tomar el control de mi vida». Javier asintió, comprendiendo que este era un momento crucial para Simón. Sabía que, aunque el proceso legal sería largo y difícil, el primer paso era claro. La decisión ya estaba tomada. Simón salió del despacho de Javier con una sensación de alivio, aunque aún le quedaban muchas decisiones por tomar. Sabía que su vida no volvería a ser la misma, pero al menos ahora estaba tomando las riendas de su futuro. Y aunque el dolor aún lo embargaba, algo dentro de él comenzaba a sanar. Sabía que, a pesar de todo, la vida seguiría adelante. En los días siguientes, Simón se centró en la separación legal y en asegurar que todo estuviera en orden. Aunque las reuniones con su abogado eran incómodas, sabía que era necesario. Durante ese tiempo, Carmen trató de hablar con él en varias ocasiones, pero Simón la evitaba, sabiendo que no tenía nada que decirle. Cada intento de ella por justificar su traición solo lo hería más. No había espacio para más excusas. Ya había escuchado todo lo que necesitaba saber. El viernes llegó, y Simón sabía que ese sería el día en que finalmente se resolvería todo. Estaba listo para enfrentar el final, pero también estaba listo para un nuevo comienzo. No importaba lo que Carmen decidiera, él ya había tomado su decisión, y con esa certeza en su corazón, se preparó para lo que estaba por venir. El día finalmente había llegado. Simón se despertó temprano esa mañana, el sol apenas asomándose por la ventana de su oficina, iluminando los contornos de una vida que ya no sería la misma. La casa, que antes había sido su refugio, ahora le parecía más bien una jaula de recuerdos rotos. Había llegado al final de su camino con Carmen, y aunque le pesaba, sabía que no había vuelta atrás. Las decisiones ya estaban tomadas, y la confrontación final estaba por llegar. Simón se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Miró el jardín vacío, la tranquilidad de la mañana contrastando con el caos que se desbordaba en su interior. El teléfono en su bolsillo vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de su abogado, Javier, quien había estado al tanto de cada paso
en este proceso tan doloroso. Todo está listo. Mañana te entrego los papeles. Ten cuidado, Simón. Ella podría reaccionar de manera impredecible. Simón respiró hondo y apagó el teléfono, intentando calmarse. Sabía que la conversación con Carmen sería dura, y aunque había planeado cada detalle, nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de vivir. Su mente viajaba una vez más a esa tarde fatídica, cuando descubrió la verdad. Los mensajes, las fotos, las pruebas irrefutables que mostraban a Carmen en brazos de otro hombre. Jared Nelson. La misma persona que había estado destruyendo matrimonios en la ciudad, ahora había tocado la puerta de su vida, y ella, sin dudarlo, había cedido. Esa traición no solo lo dolía a él, sino también a los cimientos de su relación. Lo peor no era solo el hecho de que Carmen había caído en la tentación, sino que él había estado completamente ciego, confiando en ella sin reservas. Pensaba que su amor era más fuerte que todo, que nada podría destruirlo. Pero ahora, en la fría luz de la mañana, Simón entendía que el amor no es suficiente cuando la confianza se quiebra. La mentira había echado raíces profundas, y él ya no podía seguir viviendo en un matrimonio construido sobre ellas. Carmen, por su parte, parecía haber tomado el camino de la justificación. Durante las semanas siguientes, ella intentó acercarse a él, buscando reparar lo irremediable. Le pidió tiempo, prometió que todo se solucionaría, que sus sentimientos hacia él eran reales y que Jared había sido solo un error, una fuga de sus propios miedos. Pero Simón ya no podía escuchar esas palabras. Había oído todo lo que necesitaba saber. Las promesas vacías, las excusas, todo eso ya no tenía cabida en su vida. Ya no importaba cuánto lo intentara. Ya no podía borrar lo que había hecho. La tarde antes de la gran confrontación, Simón había tomado una decisión. No habría más dilaciones, no más juegos. Ya no era el hombre que pensaba que podía perdonar y olvidar. El hombre que amaba a Carmen, ese hombre ya no existía. Ahora era alguien que debía defender su dignidad, su futuro. Así que, tras una larga jornada de trabajo y trámites legales, se preparó para lo inevitable. Cuando Carmen llegó esa noche, algo en su actitud le dio a Simón la sensación de que ella sabía lo que se venía. No era la misma de antes. Su sonrisa, aunque forzada, reflejaba una especie de arrepentimiento mezclado con miedo. Los dos se sentaron en la mesa, y por un momento, todo parecía normal. Carmen intentó hablar de lo que había pasado en su día, intentando retomar la normalidad como si nada estuviera ocurriendo. Pero Simón no iba a dejar que esa charla trivial los distrajera más tiempo. Sabía que tenía que actuar rápido, que el tiempo se le estaba agotando. «Carmen, tenemos que hablar. Esta vez no va a haber excusas, no va a haber más mentiras», dijo Simón con voz firme, mirando directamente a los ojos de su esposa. Ella lo miró, sorprendida, pero no dijo nada. Su expresión cambió ligeramente, como si ya estuviera preparada para lo que vendría. Sabía que algo grande estaba por suceder. Sabía que Simón ya no era el hombre que había conocido, el que solía disculpar todo, el que siempre encontraba una forma de seguir adelante. Simón se levantó lentamente y comenzó a caminar por la habitación. Necesitaba organizar sus pensamientos antes de que sus palabras se desbordaran. No podía permitir que la rabia lo controlara. Necesitaba ser claro, directo, sin rodeos. Finalmente, se detuvo frente a ella, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo, antes de alzar la vista. «Te vi lo que has hecho, Carmen. Vi los mensajes, las fotos, todo. Sé lo que estás haciendo. Y lo peor de todo es que me has estado mintiendo todo este tiempo. Pero no me voy a quedar aquí esperando a que sigas jugando con mis sentimientos. Ya no voy a ser el hombre que perdona y olvida. Yo también tengo dignidad», dijo Simón, su voz cada vez más tensa. Carmen se quedó callada, su rostro pálido,
como si estuviera procesando cada palabra que Simón le había dicho. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ya no había espacio para la compasión. El daño ya estaba hecho, y no importaba cuántas lágrimas cayeran, nada podría deshacer la traición. «Simón, por favor, yo…», comenzó a decir Carmen, pero Simón levantó la mano para callarla. «Lo siento, Carmen, no quiero escuchar más excusas. Ya basta. Sabía que algo estaba pasando, pero nunca imaginé que llegarías a este punto. Has destruido todo lo que habíamos construido juntos, y ahora es demasiado tarde. No voy a quedarme aquí siendo el tonto. Ya no soy ese hombre», dijo Simón con la voz quebrada pero firme. Carmen trató de levantarse, pero Simón la detuvo. «No te acerques, no intentes tocarme, no intentes convencerme. Lo que hiciste fue más allá de un simple error. Fue una traición y no me puedes pedir que lo olvide. Ni tú ni nadie». Carmen dio un paso atrás, su mirada llena de desesperación. Sabía que había perdido todo. Sabía que Simón ya no podía perdonarla. Y en lo más profundo de su ser, comprendía que lo había arruinado todo por un capricho. Simón caminó hacia la mesa y sacó los papeles que había preparado. Los dejó sobre la superficie, donde ella podía verlos. Eran los documentos de su divorcio. Él había tomado la decisión de que no habría más vuelta atrás. Si ella quería seguir su camino con Jared, él iba a tomar el suyo. Sin rencor, pero con una determinación que no podía ignorarse. «Esto es lo que quiero, Carmen, el divorcio. No tengo más que decir», dijo, dejándola frente a los papeles, con la cabeza gacha y el corazón en pedazos. Simón se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Mientras salía de la habitación, no pudo evitar una última mirada a Carmen, pero ella ya no era la mujer con la que había compartido tantos momentos. Ya no era la misma. Y con ese último vistazo, Simón supo que había terminado. Ya no quedaba nada. El sonido de la puerta cerrándose fue lo único que quedó en la casa. Carmen se quedó allí, frente a los papeles, llorando en silencio, mientras Simón comenzaba su nueva vida.